Queremos conocerte, Dios, y queremos disponernos a tu voz por medio de las Escrituras. Que esta mañana tu palabra pueda producir lo que el alma está necesitando, pero pueda producir puras cosas tuyas. Yo te alabo, yo te agradezco y yo te necesito. Trae tu memoria, trae tu recuerdo a mi cabeza, a mi corazón, para hablar lo que tú quieres comunicar. Gracias por este precioso libro, la Biblia, y que tiene tantos libros importantes para que nosotros conozcamos de ti, porque tú te revelas a través de la palabra de Dios. Y aquí estamos, Dios, dispuestos a conocerte, deseosos, desesperados, Dios, por conocerte. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, hasta el versículo 18. Voy a leer hoy dos versiones, la NBLA y la NTV. Voy a comenzar con la NTV. NTV, Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo 18, dice así. Estoy en Santiago capítulo 3, versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran... Vamos ahora a la NBLA. Igual, el mismo pasaje, Santiago 3, versículo 13 al versículo 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. El título en esta mañana, para los que están tomando nota, el título es Observa. Ese es el título, Observa. Hoy quiero enseñarte esta virtud importantísima para la vida, observar. La palabra observar o observa significa examina atentamente, investiga diligentemente, percibe, mira, nota. Todo esto es observa, es examinar atentamente, es investigar diligentemente y es percibir, es mirar, es notar. Yo no quiero que notes y que percibas y que anotes algo que no tenga que ver más que con Dios. Mi deseo es que tú y yo podamos percibir, notar, observar a Dios y lo que Él quiere transmitirnos hoy.
Santiago aquí va a hablar de la verdadera sabiduría y de la falsa sabiduría. Así como en el capítulo 1 habló del hombre estable y del hombre inestable. Así como en el capítulo 2 habló del hombre que hace preferencias y el hombre que no hace preferencias. Que no hace excepción de personas o el que hace excepción de personas. Habló de la fe verdadera y habló de la fe falsa. El domingo pasado veíamos de la lengua que procesa a través de las escrituras las palabras que va comunicando, la manera de hablar. La lengua que sana, que edifica, la lengua que es dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, y la lengua que no, que lastima, que es como fuego, que murmura, que chismea, que se queja. Diferentes tipos de cosas, pero siempre va a hablar de todos fallamos de muchas maneras. Yo esta semana fallé. ¿Cuántos fallaron? Todos fallamos, gracias a Dios por los sinceros. Dios bendiga a los mentirosos y engañadores. Bueno, versículo 2. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguno o si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, justamente lo que está hablando aquí. Un hombre perfecto es un hombre sabio y entendido. Es un hombre sabio que es manso, según el versículo 13. Porque dice el versículo que es un hombre perfecto, capaz. La palabra capaz habla de capacidad, habla de carácter. Bueno, esto es muy importante para entender aquí lo que Santiago quiere introducirnos. Aquí Santiago va a hablar de la sabiduría, pero también va a hablar del sabio. Va a hablar de la sabiduría, pero también va a hablar del sabio, porque la sabiduría puede quedar muy en el aire, la sabiduría. Pero el sabio es aquel que la personifica. Esto nos dice algo muy sencillo. La sabiduría personifica cada acción que nosotros vamos tomando, cada decisión se puede personificar. Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Evidentemente aquí Santiago en esta primera pregunta no es una pregunta retórica propiamente, no es que se responde luego. Hay más examen y tiene que ver con el contexto, que yo me puedo sentir de una forma y realmente no soy de esa forma. Es mentira, no es verdad. Y esa es la idea aquí de la pregunta que está haciendo Santiago. Nos quiere llevar a pensar más que responder rápido, a razonar, a meditar en lo que realmente cómo está nuestra vida. Aquí Santiago va a hacer una confrontación de esta sabiduría, porque está la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, y que produce celos, produce amarguras, produce resentimientos, produce desorden, produce tristezas. Pero la sabiduría que viene de lo alto, es decir, del cielo, de Dios, produce paz, produce pureza, nos lleva a una perseverancia, es 100% práctica la sabiduría de Dios. No es una sabiduría que tiene que ver con un conocimiento vano, que yo sé algo, pero eso no afecta a mi vida. No, la sabiduría de lo alto me hace saber qué es Dios, quién es Dios y afecta mi manera de ser, mi manera de actuar. Por eso vamos a definir qué es sabiduría de lo alto. ¿Qué es sabiduría de lo alto? Esta pregunta me lleva a mí a la respuesta, que es la siguiente. Sabiduría de lo alto, sabiduría es el arte de vivir a la manera de Dios en el mundo que Él creó. Sabiduría es el arte de vivir a la manera de Dios en el mundo que Él creó. Ahora, no solamente sabiduría, que es el arte de vivir a la manera de Dios, donde yo voy pensando, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿cómo la voy a tomar? ¿De qué forma la voy a tomar? Bajo lo que Dios dice. Eso es sabiduría. ¿Tengo que contestar esto o tengo que quedarme callado? Cuando yo hago ese simple análisis, esa es la sabiduría habilidosa, el arte de vivir bajo las normas de Dios, porque me pregunto, pienso, hago una pausa. Esta relación interpersonal, ¿qué me está dejando? ¿Yo estoy siendo de buena influencia? ¿Yo lo estoy levantando hacia Dios? ¿O esta persona me está jalando a mí? ¿Me está influenciando a mí? ¿Me está dando a mí cosas que evidentemente me están alejando de Dios?
Eso es el arte de vivir a la manera de Dios. El sabio, ¿quién es el sabio según Dios? Sabio es aquel que aplica la palabra de Dios de forma habilidosa y el conocimiento de la misma a los asuntos de la vida práctica. Eso es sabio. Porque la sabiduría es el arte de vivir a la manera de Dios. Pero sabio es aquel que aplica la palabra de Dios de forma habilidosa. La habilidad es rapidez. En el momento que yo lo necesito, ahí está la habilidad para poder decir, esto no, esto sí, esto con rapidez. Acá me voy a ir despacito, tranquilo. Voy a observar, voy a prestar atención. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces sabio es aquel que aplica la palabra de Dios de forma habilidosa y el conocimiento, por supuesto, de la palabra, los asuntos de la vida práctica. Todo el tiempo tenemos la palabra de Dios para que a través de ella nosotros decidamos y apliquemos, y eso es ser sabios según Dios. Pero ¿quién es el entendido? Porque aquí tenemos quién es sabio y entendido, dice el texto. El entendido era un especialista o un profesional que podía aplicar con habilidad sus experiencias o situaciones prácticas de la vida. Un profesional, una persona que ya sabe qué va a pasar en un momento. Es decir, estamos en una situación en casa en donde en otros momentos la imprudencia generó un enojo, generó un disgusto. Entonces ya el entendido no provoca. El entendido va promoviendo a través de su forma de ser que esas cosas no pasen. Va generando que se eviten enojos, gritos, malos ratos, malos momentos. Eso hace el entendido. El necio no, todo lo contrario. El necio despierta momentos incómodos por su forma de ser, porque quizás dijo algo de más, habló de más y ya te hizo sentir mal a ti. Y eso te predispone para que tú le respondas algo todavía peor. Ahí no hay entendimiento, evidentemente no hay sabiduría, no está siendo sabia esa persona. Y aquí Santiago va a hacernos una pregunta a todos. Santiago, el pastor Santiago, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? ¿Cuántos aquí tenemos la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Y en este concepto de observar, de analizar, de volvernos expertos, especialistas, de volvernos personas que aplicamos de forma habilidosa lo que conocemos de Dios y lo que no conocemos lo buscamos conocer por intención, por decisión, por determinación. Vivir a la manera de Dios. Bueno, tenemos que prestarle mucha atención a la palabra de Dios. Tengo respuestas aquí a través de la Biblia. Porque la pregunta de Santiago es, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Y la palabra de Dios nos lo responde. Juan capítulo 3, versículo 1. La persona que tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida nació de arriba. Juan 3, yo voy a leerlo. Juan 3, versículo 1 al versículo 7, simplemente una frase aquí. Nació de arriba. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Entonces esta habilidad viene por nacer de nuevo, por el nacimiento que viene de arriba, que viene del cielo. Segundo,
la ciudadanía está en los cielos. Esta persona que tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida, nació de arriba, su ciudadanía está en los cielos. En el arte de vivir la vida, nació de arriba, su ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nacemos de arriba, del cielo, y nuestra ciudadanía, estamos de paso aquí, está en el cielo. Pero 3, su Padre está en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6:9. Dice Mateo capítulo 6, versículo 9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida viene porque nací de nuevo, nací de arriba. 2, mi ciudadanía está en los cielos. 3, mi Padre está en los cielos. 4, los tesoros están en el cielo. Mateo 6, aquí mismo, versículo 19 al versículo 21, dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nací de arriba, mi ciudadanía está en los cielos, mi Padre está en los cielos, mis tesoros están en el cielo, mi hogar está en el cielo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Yo tengo un hogar y es el cielo. 14, 1 al 4 o al 6. Dice así el Evangelio de Juan 14: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta persona que tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida nació de arriba. Su ciudadanía está en los cielos. Su Padre está en los cielos, sus tesoros están en el cielo, su hogar está en el cielo, pero también pone su mirada en el cielo. Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 1 al versículo 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nuestra mira está en el cielo, pero también Cristo es nuestra sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1, versículo 24. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice así: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 del capítulo 1: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. La palabra es nuestra sabiduría también. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. La segunda epístola de Timoteo capítulo 3. Dice así,
Segunda de Timoteo 3, versículo 15, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ven ustedes aquí respondimos esta pregunta: ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Y la palabra nos responde: la persona que tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida nació de arriba. Su ciudadanía está en los cielos, su padre está en los cielos, sus tesoros están en el cielo, su hogar está en el cielo, pone su mirada en el cielo. Cristo es su sabiduría, la palabra de Dios es su sabiduría. Y por eso esta persona concluye con lo siguiente: identifica cuál es la verdadera sabiduría, cuál es. ¿Y cuál es la falsa sabiduría? Ahora, quizás estamos aquí y la primera parte no ha sido una realidad en nuestras vidas. Quizás no hemos nacido de nuevo. Bueno, que el Espíritu Santo en esta mañana sea el que toque tu corazón para que veas a Cristo y clames por salvación. Porque eso es lo que hace un verdadero creyente. Identifica qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y recuerden, esto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué quería Dios enseñarle a los sumos sacerdotes? ¿Se acuerdan? Levítico capítulo 10. Aprender a discernir entre el bien y el arte de vivir de dos maneras. Ahí te va de vuelta. El creyente responsable con su cristianismo desarrolla la habilidad en el arte de vivir de dos maneras. Primero y principal, observa la sabiduría de Dios y piensa. Yo quiero que hagas ese ejercicio. Observa la sabiduría de Dios. Para empezar, la Biblia no está enfrente a ti, no sé qué sabiduría vas a observar. A ver, ¿dónde está la Biblia? Quiero ver la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Quiero ver la Biblia. Pongan la Biblia frente a ustedes. Es más, póngansela aquí enfrente si es posible. Por favor. Mirá, porque tenemos que observar aquí enfrente. ¿Qué es lo que piensa cuando observa la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que piensa? Ahí te va. Esto piensa: la sabiduría de Dios me conecta con sus propósitos y me conduce día a día comunicándose conmigo a través de su voz para producir sus frutos en mí. La sabiduría de Dios me conecta con sus propósitos y me conduce día a día comunicándose conmigo a través de su voz para producir sus frutos en mí. Entonces yo me pregunto ahorita con el pasaje de Santiago, ¿qué dice su palabra al respecto y qué debo hacer? Yo no sé cómo te encuentras hoy. Quizás hoy te encuentras como Pablo, un poco frustrado, un poco desilusionado de mí mismo, luchando con algunas cosas que no deberían ser ya una lucha en mi vida. Quizás hoy te encuentras triste, desanimado. Quizás hoy te encuentras sin propósito. No hay una brújula que indique un norte así claro en tu vida. Quizás hoy estás con apatía, sin ganas, sin deseos, sin anhelos. Bueno, yo te quiero llevar a una decisión. ¿No tienes ganas? Decide escuchar a Dios y vas a ver que las ganas van a venir, la motivación va a venir, el entusiasmo va a venir, el propósito va a llegar, la dirección va a llegar, la victoria va a ocurrir en nuestra vida. Por eso, esta pregunta que yo me hago: ¿qué dice su palabra al respecto? ¿Y qué debo hacer? Obviamente, yo te quiero recordar esto. Estamos observando la sabiduría de Dios, pero yo no puedo observar la sabiduría de Dios sin pensar, si no, no estoy siendo sabio. Y si yo pienso esto: la sabiduría de Dios me conecta con sus propósitos. Yo no estoy en esta vida más que para los propósitos de Dios, que le conozca como Salvador, como Rey, como Soberano, que sepa que Él tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Quiso que yo fuera hombre, quiso que yo fuera esposo, padre, su siervo, en este caso un comunicador de sus verdades, de su palabra. Quiere que yo viva en santidad, en justicia, en rectitud. Y por eso la pregunta que yo me hago aquí: ¿qué dice su palabra al respecto? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, el versículo 13 dice: sus obras en sabia mansedumbre. La palabra obras habla de la conducta justa
que obedece a la palabra de Dios y manifiesta una naturaleza piadosa. Cuando veas la palabra obras en Santiago, como lo vimos en el capítulo 2, no está hablando de obras en cuanto a lo que yo necesito hacer para ser salvo. Yo no necesito hacer obras para ser salvo, porque Cristo ya hizo la obra, la única obra de morir en una cruz, de resucitar. La palabra obras, tanto en el capítulo 2, versículo 14, como aquí, está hablando de una conducta. Por eso lo dice en el versículo aquí. Tú lo vas a ver, se conduce, dice el versículo. Y eso habla de la obediencia a la palabra. ¿Y qué manifiesta una persona que obedece a la palabra de Dios? ¿Qué manifiesta? Que ha nacido de nuevo, que tiene una naturaleza piadosa, que si tiene que pedir perdón lo hace de forma rápida, no se tarda, que si tiene que levantarse de un pozo en el cual ha caído, se levanta, porque no tenemos el lujo de quedarnos ahí. Eso es un lujo. Hay un libro así de grueso que yo quiero conseguir, que lo tienen muchos pastores en los Estados Unidos en sus bibliotecas, así de grueso, rojo, escrito por un hombre que habla de las enfermedades del alma, así, de grueso. Vale $120 ese libro, $120. Y habla de las enfermedades del hombre, del alma. Y hay un patrón en todas las enfermedades del hombre, en el alma. El patrón es el egoísmo. Ese es el patrón. Y el patrón es este. Y vamos a hacer un ejercicio. Esta semana, ¿en quién pensaste más? ¿En ti, en Dios o en los demás? Y la respuesta sincera del corazón es, en mí. Pensé el 99%. En los demás, quizás el 1%. Y en Dios, no pienso en Dios. Esa es la respuesta veraz. Por eso las enfermedades del alma, como depresión, es una enfermedad del alma. Soy depresivo porque soy egoísta. Ahora dile a un depresivo que es egoísta, que lo único que piensa es en él mismo. Bueno, eso es lo que nos llama la palabra de Dios, a confrontar lo que está mal. Porque eso es lo que hace la verdad de Dios, confronta. Yo soy egoísta y no pienso más en los demás. Si los esposos y las esposas pensaran más en qué necesita el esposo, en qué necesita la esposa, pero en función de pensar en Dios, matrimonios armoniosos tendríamos. Matrimonios que entienden la dinámica de cómo funciona el matrimonio. No estamos ella y yo para sentirnos cómodos. La vida no es para sentirse cómoda. La vida de Dios es para pagar un precio, para sacrificarnos. Pero este mundo nos da un mensaje totalmente diferente. Pero no solamente dice obras, sino mansedumbre, dice el texto 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Vean lo que dice. Que muestre por su buena conducta, esta es la palabrita que te decía, conducta, obras, sus obras. Una palabra responde a otra, una palabra conecta con otra, en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre es todo lo opuesto a la arrogancia y la promoción individual. Cuando pensamos en Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, dice así: Moisés era un hombre muy manso o muy humilde, dice la Biblia, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y es interesante, ¿saben quién escribió esto? Moisés. Qué interesante, ¿no? Pero Moisés, ustedes saben, mató a personas. Pero aquí Moisés no está dando un testimonio de jactancia, sino un testimonio del obrar de Dios, porque Dios lo llevó a un desierto y trabajó en su corazón para que fuera un hombre humilde, un hombre manso. Y eso es mansedumbre, es humildad. Se conectan las dos virtudes, mansedumbre y humildad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia y a la promoción individual. Yo no quiero sobresalir, yo no necesito sobresalir, yo no necesito gloria. La gloria es para Dios y por Dios. ¿Saben cómo describían los griegos la palabra mansedumbre? Como un poder bajo control.
Pero no solamente habla de eso, sino el versículo 17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y aquí el versículo 17 dice cómo es la sabiduría de Dios. En primer lugar es pura. La palabra pura se refiere a la integridad espiritual y moral. Todo cristiano genuino tiene esta clase de motivación en su corazón. ¿Cuál motivación? Integridad. ¿Cuál motivación tenemos en el corazón? Que moralmente tenemos que hacer lo correcto. Lo que tiene que ver con la ética de Dios. Si es la puntualidad. Si es pagar un impuesto, pagar un impuesto. Si es trabajar con mis emociones, trabajar con mis emociones. Si es aplicar la verdad de Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio, me pongo de pie, voy y predico el Evangelio. Obediencia inmediata, una actitud de obediencia inmediata. Por eso la palabra de Dios, hablando de la pureza en el corazón, dice en el Salmo 24, versículo 3 y versículo 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. El Salmo 51, versículo 7, David orando por limpieza, por perdón, por restauración, dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La sabiduría de Dios es pura, pero también es pacífica. Y la palabra pacífica habla de amante de la paz o promotor de la paz. Y por eso Santiago conecta mucho tiempo lo que su mensaje quería transmitir con lo que el mensaje del Señor Jesús transmitía. Y por eso en Mateo capítulo 5, versículo 9 dice así: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona que es sabia, según Dios, ama la paz, promueve la paz. Pero no solamente es pura, pacífica, sino también es amable. La palabra amable tiene que ver con el carácter de una persona dulce, una persona razonable, que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad, con una actitud de humildad, amabilidad y tranquilidad, sin pensamiento alguno de odio y de venganza. Agárrame, Señor Jesús, agárrame. ¿Cuántos amables hay aquí en esta mañana? Después de ver esta definición. Voy a repetirlo, esto va a quedar grabado. Gracias, Señor, por eso. Tiene que ver con el carácter de una persona dulce y razonable, que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad, con una actitud de humildad amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio y de venganza. Esto es amable. Si yo estoy buscando la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de lo alto, yo voy a estar entendiendo que yo necesito forjar carácter y no ser el que siempre quiere estar teniendo la razón, discutiendo, peleando, siendo contestón. Tenemos que buscar que cada día hayan menos discusiones, pero por sabiduría, por amor de Dios. Miren lo que dijo el Señor Jesús aquí. Quizás esto no aplica a nosotros. Esto no aplica, pero el Señor Jesús lo dijo y está en su palabra, es importante saberlo. Esto dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Personas bienaventuradas cuando tienen que pagar un precio. Y el precio muchas veces que hay que pagar es no contestar, no ver, no ir, no estar. Tienes ganas de decir algo. Muchas ganas de decirlo. Tienes ganas de ir a ese lugar, pero demasiadas ganas de ir a ese lugar.
Tienes ganas de estar con esa persona, pero tú sabes que eso no viene de lo alto, que eso no viene de Dios. Y si tú quieres ser una persona sabia, vas a entender esto y lo vas a aplicar, porque ya naciste de arriba, porque buscas su ciudadanía, porque Dios es tu Padre, porque tus tesoros están en los cielos, porque la sabiduría es Cristo, porque la palabra es sabiduría, y tú estás en eso. Acá no estamos para buscar otra sabiduría más que la de Dios. No buscamos sabiduría en libros seculares, más sí ilustraciones, entender ciertas cosas, pero la sabiduría la buscamos aquí, en su palabra. La otra palabra que aparece aquí, que es muy interesante, es, aparte de amable, condescendiente. ¿Qué significa condescendiente? Una persona dispuesta a ser enseñada, dócil, fácil de persuadir y que se sometía de buena gana a la disciplina y a vivir conforme a los parámetros morales o legales. En pocas palabras, una persona condescendiente es obediente a los parámetros de Dios. Y yo cuando veía hace unos minutos atrás unas caras, no veía condescendencia. Cuando les hablé de amabilidad, algunos me pusieron caras como diciendo, eso no aplica, eso no aplica. Bueno, la palabra que sigue, si somos sabios según Dios, es ser condescendientes. Ven cómo la Biblia es tan completa. Porque ¿quién es una persona condescendiente? Dispuesta, enseñable, dócil, fácil de persuadir. Yo esto me cuesta mucho, la verdad. Me cuesta mucho. ¿Por qué somos tan difíciles de entender la voluntad de Dios? ¿Esta semana ganaste un alma para Cristo? ¿Esta semana discipulaste a alguien? No, mírame acá. ¿Esta semana discipulaste a alguien? ¿Esta semana visitaste a alguien? ¿Visitaste a alguien? ¿Algún enfermo? ¿Se dan cuenta que nosotros pensamos solamente en nosotros? No pensamos en la voluntad de Dios. Pensamos que estamos en este mundo para que tengamos hijos, después tengamos nietos, después viajamos para acá, viajamos para allá, compremos, salgamos, entremos. Esa es la vida. ¿Esa es la vida? ¿Esa es la vida? Entonces Santiago estaba re equivocado y yo también. Porque no estamos en esta vida para eso. Pero cuán mal te sientes cuando no te compras ese celular de 25,000 pesos. ¿Cómo no voy a comprarme la pantalla para el mundial de 38,000 pulgadas? El cine en casa. ¿Cómo yo no voy a tener un rancho? Si mi vecino tiene un rancho, yo voy a apuntar a tener un rancho. Claro, si tú vives bajo la sabiduría de la tierra, tú vas a apuntar a todo ese tipo de cosas. Pero eso no es la sabiduría de Dios. Y tenemos que ser dóciles, enseñables, dispuestos, humildes, arrepentirnos en esta mañana, tomar decisiones de corazón. Porque no solamente es pura, pacífica, amable, condescendiente, sino también es llena de misericordia. ¿Qué significa esto? Es el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren, así como la capacidad para perdonar con rapidez. Eso es ser llenos de misericordia. Y me llama la atención que aquí dice llenos. Llenos. Interesante, ¿no? Que dice llenos de misericordia. Porque nos falta mucha compasión por los perdidos, por los que sufren. Nos vamos volviendo insensibles, amada iglesia, insensibles. Ya tenemos muchos callitos en el corazón. ¿Y saben qué pasa? Lo que yo les decía a los alumnos del Instituto Bíblico, nos acostumbramos a la palabra de Dios. Nos acostumbramos a mensajes. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¿Y qué predicador? Y no, yo escucho a fulano y a mengano. Y ¡wow! ¿Y wow qué? ¿Y wow qué? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu cristianismo? ¿Qué pasa con tus decisiones en función de lo eterno? Solo la palabra de Dios es eterna y tu alma es eterna. Solo eso. Claro que tienes que trabajar, trabaja. Honestamente 8 horas. Lo demás, invierte en tu familia, invierte en conocer a Dios, invierte en su reino. Hoy puede ser el día en que tú y yo nos presentemos delante del trono de Dios y Dios nos pregunte, ¿qué hiciste con mi hijo en esta tierra? ¿Qué hiciste?
Lo que pasa es que el pastor no me gustaba como predicaba. No, lo que pasa es que mi iglesia me aburría. No, lo que pasa es que tú no sabes el matrimonio en que a mí me tocó estar. No, lo que pasa es que los hijos que me diste. No, lo que pasa es que no tengo economía. No, lo que pasa es que no tengo coche, tengo nada más un coche. Ahora muchos dicen, no, tengo un coche. Espérame tantito, Jesús no tenía coche. Santiago no tenía coche. Pero yo me enojo porque no tengo 2 coches. Esa es la mentalidad que hemos comprado de este mundo. No necesito coche para ir a predicar el evangelio. Necesito voluntad, necesito humildad, necesito sensibilidad, necesito obediencia en mi corazón. Y eso tenemos que pedírsela a Dios. Y eso claro que va a venir si se la pedimos a Dios. Y Dios va a poner cargas en nuestro corazón que no sean efímeras, pasajeras, terrenales. Pero ¿cómo termina aquí la sabiduría de Dios? Sin hipocresía. La palabra sin hipocresía denota una persona coherente e invariable, que mantiene sus compromisos y su convicción y que no hace distinciones injustificadas. ¡Wow! Sin hipocresía. Nos tratamos todos con el amor de Dios que cada uno se merece, con respeto, con sinceridad. Cuando yo estudiaba las epístolas ahora para darlas, me impacta cómo Pablo fue tan específico para decirle a su joven discípulo Timoteo y a su joven discípulo Tito: esto quiero que seas, esto quiero que hagas. Así, mira, con las jovencitas con toda pureza, como si fuesen tus hermanas. A los ancianos de esta forma. A la iglesia, dile esto. A los hombres, llévalos a esto, a un carácter maduro de ser como Cristo. Si tú escuchas que alguien te dice, eres un hipócrita, ¿qué sientes? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Quién me puede decir? Enojo. ¿Qué más? Segundo, ofendida. 3, ¿qué más? ¿Cómo? Como cucaracha. Pena o vergüenza. ¿Qué más? ¿Saben que Jesús dedicó todo un capítulo a hablar de la hipocresía? Mateo 23. Y decía un mentor espiritual en Argentina: léelo una vez al mes, Pablo, léelo. Léelo una vez al mes. La verdad que no le hice caso. Pero Jesús les dijo a los fariseos que eran hipócritas. ¿Qué eran los fariseos? Los más conocedores de la Biblia. Pero no aplicaban la misericordia, no aplicaban el amor, no eran coherentes. ¿Somos coherentes, familia, con nuestra fe? Yo les digo algo como pastor: nosotros bajamos mucho el estándar bíblico, mucho. Con la mano en la cintura, mira, con la mano en la cintura, yo tomo decisiones en la vida sin consultar a Dios. Así, mira. Pero después estoy así, mira, rogándole a Dios que por favor tenga misericordia de mí, pero con la mano en la cintura. Yo dije, no, hoy no me congrego. Puedo hacer otras cosas que tengan que ver con mis intereses, mi familia, etc. Hoy voy a hacer otras cosas, hoy no me congrego. Bajamos los estándares de Dios, porque Dios dice que tenés que congregarte, tienes que reunirte para adorar a Dios, para reorientar tu cristianismo, para tener un ministerio los unos a los otros. Con la mano en la cintura, no te levantas en la mañana diciendo ¿qué debe ser lo primero? Lo primero es Dios, su palabra, su voluntad. Y no podemos desconectar lo que dice en un lado de la palabra y por otro lado esto lo voy a quitar porque esto no me conviene. Este libro lo quito de la Biblia. Romanos lo quito de la Biblia. Filemón lo quito de la Biblia. Dios nos libre de hacer ese tipo de cosas. Observa, segundo lugar, y terminamos, la sabiduría del hombre y piensa. Primero que dijimos, observa la sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas? Y piensa. La sabiduría de Dios me conecta con sus propósitos y me conduce día a día, comunicándose conmigo a través de su voz para producir sus frutos en mí. Entonces yo me pregunté, ¿qué dice su palabra al respecto y qué debo hacer? Y acá está todo lo que vimos. Ahora terminemos. Segundo, observa la sabiduría del hombre. Acá estamos todos los hombres y pensemos. Y yo contesto de esta forma: mis filosofías
mi manera de vivir la vida, mi propia sabiduría humana, me alejan de Dios, me alejan de su verdad. Y esto produce caos, egoísmo, estrés, inestabilidad, vacío, insatisfacción, pleitos y acciones perversas. ¿Cómo describe su palabra esta manera de ser? ¿Y qué haré al respecto? Versículos 14 al 16. Y acá dice la palabra de Dios que esta sabiduría tiene celos amargos. Esta frase, celos amargos, se aludía al agua no potable, o sea, agua podrida. Y define una actitud de envidia y resentimiento hacia los demás. Esos celos amargos. Envidia. Envidia. Agua podrida. Estoy podrido por dentro. Hay cosas sin arreglar internamente. Pero no solamente celos amargos. ¿Qué dice más? Ambición personal. Ambición personal. Y la idea aquí es que habla de las contiendas. Y la ambición personal que generan contiendas se refiere al egoísmo que engendra divisiones. Intereses personales basados en el egoísmo que llevaban a pisotear a los demás. Entonces, Pablo, ¿pero eso pasaba en la primera iglesia? Sí, eso pasaba en la primera iglesia. Entonces, ¿en esta iglesia pasa eso? ¿De que alguno aquí tenga la actitud de egoísmo, de no importarle a los demás y de pisotear? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso, tristemente, jefes cristianos no pueden trabajar con obreros cristianos, que los que se contraten. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no damos respuesta a la palabra de Dios. No hay principios de la palabra de Dios. No hay humildad en el corazón. No hay obediencia. Yo quiero trabajar lo menos que se pueda y que se me pague lo máximo que se pueda. Yo quiero ser impuntual, quiero ser deshonesto, quiero hacer lo que sea. Y quiero que me vaya bien, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me bendiga. Bueno, eso se llama ambición personal. Y eso es egoísmo. Y eso la Biblia lo tacha. Lo tacha. Porque te va a llevar justamente a pisotear. Y después dice, aquí la palabra de Dios, que esta sabiduría es terrenal, es decir, está limitada a la tierra. Y yo escucho muchas veces en las consejerías que se toman decisiones, pero en base a la sabiduría limitada a la tierra, a tal o cual profesional en un área emocional o intelectual, pero sin considerar a Dios. Y si no consideramos a Dios, estamos propensos al fracaso. Al fracaso. En todos los sentidos. Solamente es cuestión de tiempo. Solamente es cuestión de tiempo. Fracaso matrimonial, fracaso económico, fracaso en la salud, en todos los aspectos. Solamente es cuestión de tiempo. Porque estamos limitándonos a la sabiduría de la tierra. Pero también habla de la sabiduría natural. Y esto sí está peligroso. No peligroso, esto está de preocupar. Cuando habla de natural. Porque natural habla de la caracterizada por la humanidad, la fragilidad, un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Claro, ahí está. Ahí está por qué nos ofendemos tan rápido. Ahí está por qué no estamos en donde tenemos que estar en la voluntad de Dios. Porque nos hemos confundido de que cristianismo es igual a asistir a la iglesia. Cristianismo es igual a nacer en una familia cristiana. Cristianismo es igual a tener una Biblia y llevarla a la escuela o llevarla al trabajo. Muchos aquí están convencidos, pero no están convertidos. Siguen siendo almas naturales. Que la presencia del Santo Espíritu de Dios no está ahí. Y por eso escuchábamos el domingo pasado esto, estás con un tipo de gente y tú hablas malas palabras, porque ahí hablan malas palabras. Y si hablan chistes morbosos, tú hablas chistes morbosos, de doble sentido. Y si pasa una mujer y estás con el cuate, el cuate la voltea a ver y tú también la volteas a ver. Porque no hay una actitud interna de temor de Dios, de que Dios está ahí. ¿Y qué implica la presencia de Dios? Santidad. Sabiduría es ser santo.
Es vivir la vida de Dios en forma santa. Esa es la idea aquí. Pero en esta mañana el Espíritu Santo de Dios quiere alcanzarte con la misericordia, con la gracia, con el amor de Dios. Y quiere darte salvación. Solamente clama a Él si hoy no es una realidad en tu vida. Pero también dice que es diabólica. Terrenal, natural, diabólica. Generada por las fuerzas de Satanás. Satanás, claro que se mete en las iglesias, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Porque Él quiere frenar el plan de Dios. Imagínate nomás, Joshua, Nathan, a los chiquitos de aquí. Taito, ¿cómo te llamas, mi amor? Alejandro. ¿Y él? Esteban. Esteban, Alejandro, Luisito, Gabo, Elías, Santi. Los jovencitos, Sofi, aunque se esconda el Sam. Se me esconde el Sam. Igual te iba a decir, no te preocupes, yo te conozco, mira. Leoncito, Rebequita, allá está Emilio, allá está Alexa, Sofía, ahí está Jime, ¿sí? Ahí está Angelita, ahí está Sarita. ¿Qué haces ahí, Sarita? Tendrás que estar acá con tus padres. Juanita, Romina, Cintia, ¿dónde está Derek, Dorian? Ahí está Matu, ahí está Gaby, ¿quién me falta? Ahí está Andrés, ¿sí? Acá está, muy bien, Ana Victoria, claro. No te considero todavía como una adulta, ¿eh? Estás jovencita. ¿Quién más me faltó acá? De jovencitos, de niños. ¿Alguien más? Ah, los niños espirituales, todos nosotros. Todos nosotros. Bueno, quiero decirte esto. Imagínate hoy tomar una decisión. Pero no solamente te la imagines, sino llevarla a la práctica. Decide hoy ser sabio, según Dios. ¿Quién me choca los 5? ¿Seguro? ¿Seguro? Dale. A ver, ¿queda filmado esto acá? Esto queda filmado. Chóquelos. Ser sabio según Dios. ¿Ser sabio según Dios? ¿Seguro? Bueno, con la zurda. Bueno, escúcheme, ya todos los demás les choco los 5. Miren, 10 años. Nos vemos en 10 años. El pastor va a tener 57 años. En 10. Yo te aseguro que tú vas a estar en la plenitud de la vida, por ser sabio, según lo que Dios dice. ¿Amén? Amén. Terminemos. Dice aquí confusión. La palabra dice confusión. Aquí en la sabiduría de lo alto. Y eso habla de el resultado de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana. Por eso muchos dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé lo que quiere Dios, y no sé. Yo le pregunto a los jovencitos, ¿y sabes qué quiere Dios para tu vida? No sé. ¿Y sabes por qué te pasa esto? No sé. ¿Y sabes por qué hiciste esto? No sé. Confusión, ahí está, confusión. No sabemos. Pero no solamente los jovencitos, le pregunto a los adultos, ¿qué debiste hacer ahí que Dios quería que hagas como esposo? No sé, confusión. No hay una profundidad de conocimiento de Dios y mucho menos una convicción. Y eso es lo que necesitamos al buscar la sabiduría de lo alto. ¿Y cómo termina aquí el pasaje? Toda cosa mala, toda obra inservible o vil. Vamos a concluir en esta mañana. Concluyamos. Presten atención aquí. Y si quieren vamos a ponernos de pie para orar con esto. Vamos a no desconectarnos aquí. No nos desconectemos, porfa, aunque nos pongamos de pie. Se vale si quieres simplemente por más atención, estirarte un poquito, se vale. Pero solamente para concluir y que no pase desapercibido este tiempo. Yo te llamé a observar la sabiduría de Dios y a observar la sabiduría humana. La verdadera y la falsa. El pastor te dice que la verdadera sabiduría es la de Dios, no la tuya, no la mía. Así que yo concluyo con esto. Esta es la conclusión para que empieces a meterle ficha. La sabiduría de Dios produce determinación. Eso hace la sabiduría de Dios. Tenemos que ser determinados. 2. La sabiduría de Dios produce temor.
respeto, reverencia a Dios y acerca al hombre con confianza a una relación íntima con Él. La sabiduría de Dios produce un corazón arrepentido para con Dios, por supuesto. Volteamos a verle a Él. La sabiduría de Dios produce humildad. La sabiduría de Dios produce su carácter. La sabiduría de Dios produce sensibilidad a su voz. La sabiduría de Dios produce la meta de ser como Cristo. Mi meta no es ser como nadie de esta tierra, sino como Cristo. A eso tenemos que apuntar. Él debe ser nuestra esperanza, nuestra expectativa. Y en último lugar, la sabiduría de Dios produce amor, perdón, servicio, crecimiento, madurez, esfuerzo y pureza. Concluyo con esto. Observa. Observa. Porque a mí me llama mucho esto de Santiago, mirá. Yo termino con la primera frase del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido? Si Dios en esta mañana nos hiciera la pregunta a cada uno de nosotros, ¿quién daría respuesta a esto? ¿Eres sabio y entendido? ¿Eres sabia y entendida según lo que vimos aquí? ¿Oramos, familia? Y como Santiago nos enseñó en su epístola, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Oremos. Queremos pedirte sabiduría, Dios, de todo corazón. Necesitamos de tu sabiduría. Gracias porque tú eres un Dios sabio. Y tú quieres que seamos hombres sabios y entendidos, o mujeres sabias y entendidas, niños sabios y entendidos, jóvenes sabios y entendidos, adultos sabios y entendidos, pastores, líderes espirituales sabios y entendidos. Que nuestra conducta sea mansa, sabia, pura, pacífica, amable, Señor, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Padre, queremos reconocer que como iglesia se puede meter, Dios, la sabiduría del mundo aquí. Pero no queremos darle lugar, Dios mío, por favor, a ninguna sabiduría terrenal, humana, ni mucho menos demoníaca. Este mundo, Dios, necesita de hombres y mujeres sabios, según tú, como tú lo dices, como tú lo dictas en tu palabra, porque hay confusión total, confusión de género, confusión de roles. En vez de mandar papá, manda mamá en casa, papás ausentes, mamás ocupadas en muchas cosas, menos en el hogar, jovencitos que se sienten totalmente tentados, atraídos, seducidos por la sensualidad, por el baile, por los antros. Niños que no se respetan unos a otros, se burlan entre sí, se denigran de sus físicos, de sus cosas de familia, se lastiman, no se ayudan, no se procuran con amor. Pero aquí estamos, Dios, para cambiar esas cosas delante de ti y para tomar decisiones en esta mañana. Yo te ruego, por favor, Padre precioso, hermoso, fiel, que esta palabra caiga en terrenos fértiles y que produzcan estos frutos, Dios, que aquí vemos, son frutos de la verdadera sabiduría, que nos van a hacer ser diferentes, porque un hombre sabio, una mujer sabia, según tú, es diferente, habla diferente, responde diferente, vive diferente. Así que Dios, que esto produzca convicción interna, y que el fruto sea para la gloria de Dios, para la extensión de tu reino. Quiero hacer una oración por la familia en esta mañana.
Quiero orar por la familia, Dios, que está siendo atacada por el enemigo, por la sabiduría del mundo. Que la solución muchas veces es sepárate, busca otro, busca otra. No, Señor, sabemos que no, Señor. Y como iglesia estamos para unir en tu nombre a la familia. Y orar, Padre, por unidad, por fortaleza, por vallado, por protección, Dios. Orar, Dios, en tu nombre, para que donde estemos, fomentemos este mensaje de que siempre hay esperanza en Jesús, siempre hay esperanza en Jesús. Que Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Él sabe cómo podemos mejorar en nuestras relaciones interpersonales. Claro que tú lo sabes, Dios. Porque eres sabio, perfectamente sabio. No hay nada que necesites de conocimiento. Todo lo sabes. Y sabrás cómo ayudarnos para poder ayudar a otros matrimonios. Claro que sí, ayudándonos a nosotros mismos en ser matrimonios ejemplares, maduros. Que estamos en crecimiento. Pero que estamos en ese crecimiento. Hombres de Dios, mujeres de Dios, una iglesia cristocéntrica que te dé siempre la gloria y la honra y el honor a ti, Señor. Gracias porque hasta aquí, ¿cómo nos has ayudado, Dios? ¿Cómo? Y estamos humillados, Dios, de todo corazón ante ti por eso, agradecidos y tomando decisiones en nuestros lugares. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.